Hola, buenas noches. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, desde su página. Gracias a los que están acá para poder compartir conmigo inquietudes que uno va teniendo y que desea compartir con las personas que desean saber sobre su salud cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes y cardiopatía, colesterol y enfermedad cardiovascular. Enfocado ahora sobre todo, como habíamos prometido, poco a poco ir avanzando en las diferentes fases de lo que es la cardiología y vinculándolo con el momento con la enfermedad COVID-19. Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y en la pandemia. En la pandemia, cómo se ha comportado, qué es lo que se ha dicho, cuáles son los resumen, cuál es la posición de la American College of Cardiology al respecto. Con eso creo que vamos a terminar. Y además un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros en estos meses de pandemia, desde abril, mayo, junio, julio, 4 meses ya. Ok, entonces para comenzar, bueno, recordemos todos que desde antes que la pandemia llegara a nuestro país, hasta América, ok, porque bueno, nos ven gente de todos los países, habíamos hablado mucho sobre que había que bajar la curva, que era importante que las personas pues tomaran todas las medidas de prevención para tratar de evitar que la cantidad de casos no sobrepasara el umbral de camas de pacientes de terapia, pacientes hospitalizados, porque cuando esto se daba, si la cantidad de pacientes sobrepasaba el límite superior máximo de pacientes ingresados, desgraciadamente esto iba a aumentar los riesgos de muerte de los pacientes porque no iban a ser bien atendidos. O sea, todo el mundo, los médicos, los que hacemos YouTube, hacemos Facebook, pues, y también aquellos que son promotores de salud, siempre decíamos, por favor, quédate en casa, usa mascarilla, lávate las manos, evita el contacto directo con las personas para aplanar la curva, ¿ok? Y si aplanamos la curva, pues las personas van a ser atendidas. No es que no van a haber casos, no es que no van a haber muertos, desgraciadamente a veces es inevitable, pero sí por lo menos se iba a atender mejor la mayor cantidad de personas. Y esto lo hemos logrado pues en Nicaragua y también en muchos países de América, que es aplanar la curva. Pero por este mismo aplanamiento de la curva, las personas que han hecho se quedan en la casa, no salen por medidas de prevención, pero también por miedo. Y entonces tenemos que se quedan también en casa muchas personas que tienen enfermedades cardíacas, muchas personas que son hipertensas, que son diabéticas, que han presentado infarto, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen insuficiencia renal, que tienen dislipidemia, y han pasado 4 o 5 meses de encierro, mal atendido o sin atenderse realmente desde el punto de vista cardiovascular. Y esto al final incrementa las complicaciones. Sin duda vamos a tener un aumento de complicaciones cardiovasculares en el próximos meses por la falta de atención que se ha brindado a estos pacientes. No se les ha dado porque no ha acudido a los centros hospitalarios. En mi país ningún hospital se ha cerrado, ninguna clínica previsional ha cerrado sus puertas a pacientes asegurados. Ok, sí es verdad que hemos ralentizado las citas, ok, pero la verdad es que son los pacientes que no han llegado y tampoco ha sido así igual, o sea, ha comportado igual con el sistema público. De paso, un llamado a las personas que tengan enfermedades crónicas que empiecen a contactarse con sus respectivos hospitales para que empiecen de nuevo a rehabilitar las consultas de pacientes crónicos. Es importantísimo y van a verlo en Nacho y por qué. Entonces, hay varias dudas que pueden tener ustedes acerca de hipertensión, ¿no? Y nosotros hemos tratado de realmente, pues sí, solucionarla. Hemos leído unos cuantos documentos, consenso, y es lo que empezamos a hacer hoy. Ustedes terminar en una idea fundamental. En primer lugar, hay una idea fundamental. ¿Será que ser hipertenso aumenta el riesgo de infectarme por el COVID, por el virus, el SARS-CoV-2? COVID, recuerda que es la enfermedad, SARS-CoV es el virus. Ser hipertenso me hace susceptible a enfermarme por el virus. Eso se planteaba al principio, que era probable, era parte de las discusiones. Nosotros a través de la noche vamos a hablar y pensamos que ustedes al final de la charla ya queden claros de esta, la respuesta la tengan a mano. ¿Será que tomar IECA, tipo enalapril, lisinopril o ARA2, losartán, valsartán, me pone en riesgo de infección del virus? Es decir, soy hipertenso, no estoy enfermo, no estoy contagiado, pero ¿será que ser hipertenso y tomar estos medicamentos me hará susceptible a infectarme? ¿Más propenso? Es la segunda duda que vamos a aclarar. La tercera es si tomar medicamentos o cualquier medicamento para hipertensión me dará más riesgo de morirme del corazón. Cuarta,
La hipertensión aumenta los riesgos de complicaciones en pacientes con COVID. Un paciente con COVID y además hipertenso, mejor dicho, y que se infecta y que desarrolla la enfermedad COVID, tendrá más riesgo de complicaciones durante la infección por el virus. Y la última, si realmente un paciente que es hipertenso y se contagia y tiene enfermedad desarrollada COVID, si tiene o no un seguimiento diferente. Habrá algunos exámenes que habrá que hacerle a él que tal vez no son comunes en otros pacientes. Bueno, esas son las 5 dudas que vamos a aclarar la noche de hoy, ¿okay? Entonces, bueno, para comenzar hay que hablar lo siguiente, aclarar lo más importante. Pues el virus es nuevo en el mundo, ¿no? Tendrá ya 6 meses. Permiso. Hay calor, pero el abanico no me deja concentrarme, me está molestando. Pues sí, el virus tendrá unos 6 meses en el mundo y más viejo que él es la hipertensión arterial. Y más viejo que él es el infarto, la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, los ACV, las enfermedades pulmonares crónicas, todos son más viejos que el virus. Lleva más tiempo. Y lo hablo porque son las primeras causas de muerte a nivel mundial. En el año 2016, según la página de la OMS, vean, estas son las principales causas de muerte del año 2016. En primer lugar, la enfermedad cardíaca isquémica, le siguen los ACV, después también tenemos, tenemos a las enfermedades pulmonares, vean la neumonía como causa fundamental, cuarto lugar. También tenemos pues las enfermedades demenciales como el Alzheimer, enfermedades de los pulmones, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces es importante que decir que aquí arriba, como causa fundamental relacionada con la enfermedad cardiovascular y los ACV, está la señora hipertensión arterial. De modo que pues no es nueva, Entonces la hipertensión sí tan prevalente, es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo, es la enfermedad crónica más prevalente, la hipertensión arterial. Y por lo tanto, pues yo opino, y también es un censo, de que realmente si es la enfermedad más frecuente y los pacientes que tienen COVID moderado o grave son los pacientes de más de 60 años, pues es muy lógico pensar que, por supuesto, estos pacientes también van a tener hipertensión como mayor enfermedad asociada, porque es la más frecuente. Entonces, los fármacos que más toman los pacientes hipertensos, el 50% en Estados Unidos, son los IECA y los ARA-2. Estos fármacos son de uso común, tienen grandes beneficios cardiovasculares. Hablo de enalapril, lisinopril, sulfenopril, tandrolapril, perindopil, etc. Y del lado del ARA-2, losartán, valsartán, olmesartán, telmisartán, cada uno con sus diferentes propiedades de vida media, tal vez la selectividad, los beneficios que han demostrado, Entonces, pues sí, los IECA ARA-2 son los más prescritos. ¿Por qué? Porque el mecanismo fundamental por el cual se produce hipertensión se llama un sistema de regulación neuroendocrina de nuestro cuerpo, que es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Ese eje neuroendocrino que hablamos en medicina es fundamental, que está activo en los pacientes con hipertensión. De modo que bloquearlo con este grupo de fármacos, los IECA o los ARA-2, es fundamental, sobre todo en los pacientes con hipertensión. Por eso hemos dicho que realmente lo ideal es un paciente hipertenso que tome un grupo de este o el otro. Entonces sucede que este sistema tiene un receptor donde actúa, que es el que el virus también penetra. Las células de nuestros vasos sanguíneos, en los pulmones, hay un receptor de ECA, y ese receptor es donde el virus penetra, y digamos que lo utiliza para penetrar y fastidiarnos a nuestro cuerpo. Y ese receptor es el mismo que utilizan estas hormonas, que son beneficiosas para nuestro cuerpo y que evitan que nos compliquemos. Favorece más bien la relajación de las arterias y no la vasoconstricción y no la hipertensión arterial. Evitan que las plaquetas se agreguen, evitan las trombosis, la aterosclerosis, y el virus se mete por ahí. Y entonces la teoría sería de que el virus, al ocupar estos receptores, van a quedar cerrados, digamos, y entonces las sustancias activas de nuestro cuerpo que son perjudiciales, como es la angiotensina 2, va a quedar circulando, y al estar circulando va a hacer mayor efecto. Y entonces esto podría hacer a los pacientes susceptibles a mayor riesgo de infecciones, que era lo que se planteaba, una de las hipótesis que estaba al principio. Entonces este artículo publicado en el New England Journal of Medicine en abril dice,
sistema, renina, angiotensina, aldosterona y riesgo de COVID-19. Entonces ellos plantean al final, hacen el estudio, cogen una muestra de unos 12.500 pacientes, ¿okay? Le hacen test para COVID, para SARS-CoV-2 y al final estudian y ven que no encontraron ni un riesgo incrementado para infección por COVID-19, por SARS-CoV, ¿okay? Y producir al final desarrollar enfermedad moderada grave en pacientes que fueron hipertensos, ¿no? Y tampoco encontraron ellos, en estos pacientes, que hubiera un fármaco que provocara mayor riesgo en las personas de infección para el COVID o mayor riesgo de complicaciones. De modo que con este artículo, pues en cierta forma, en cierta forma, pues sí, se aclaraba un poco la duda, ¿no? Pero todos estos estudios son sobre todo retrospectivos, es decir, que cogen los pacientes y analizan los resultados. Pero no fue un estudio diseñado para encontrar una respuesta, solo encontraron un hallazgo. Y en medicina, los estudios de este tipo, retrospectivos le llamamos, son los que menos evidencia clínica tienen y usted no puede hacer conclusiones. Usted lo que puede decir es que hay una asociación entre esto y lo otro, pero no puede decir que es una causa-efecto. Entonces, bueno, por lo menos en este trabajo realizado se encontró que no se encontró asociación que entre la hipertensión y los fármacos que tomaban los pacientes y el riesgo de infección. Entonces, bueno, ¿será que los pacientes que tienen entonces hipertensión y de pronto se contagian con COVID tendrán más riesgo de descompensaciones? ¿Qué es lo que hemos visto? Pues sí. La mayoría de los pacientes que he visto yo con descompensación en los últimos 2 meses tienen COVID, y cuando tienen COVID también llegan con hipertensión. Entonces, ¿por qué es que se descompensan los pacientes? ¿Será que dejan de tomar las pastillas? Pues los pacientes dicen que no, que la han cumplido de forma rigurosa y más aún sabiendo que tienen esta enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué tiene el COVID? ¿Qué trae el COVID consigo? Bueno, trae un paquete de alteraciones, ¿no? ¿Qué trae? Bueno, trae trastornos de depresión, ansiedad. Entonces estamos claros que muchas personas, por su personalidad, desde que el virus estaba en China, ya ellos pensaban que estaban enfermos. Y inclusive muchos hicieron cuarentena voluntaria desde mucho antes que el virus llegara a algunos países. En Nicaragua, un ejemplo. El virus apenas entró en abril con 1, 2, 3 casos que se hicieron públicos y ya hubo gente que estaba en cuarentena completa. Estamos hablando de mes 4 y estamos ya en mes 8, 4 meses de pandemia y personas que siguen sin salir. Entonces, el aislamiento provoca hipertensión, el aislamiento, la ansiedad, el estrés. Otros cerraron sus negocios, su fuente de ingresos para poder subsistir, y esto también genera, por supuesto, mayor estrés. Y al final, ¿qué termina esto? En hipertensión. Entonces, sí, la depresión va asociada, por supuesto, a aumento de riesgo de crisis hipertensiva en pacientes hipertensos o en pacientes susceptibles o prehipertensos. Al final iban a terminar en hipertensión. Y esto al final, pues sí, claro que sí es una causa de las que hemos visto. ¿Qué otros factores hemos visto nosotros que favorecen que un paciente con COVID se descompense de la presión? Bueno, uno, que sea hipertenso previo. Hemos visto solamente 2 personas que no eran hipertensas y con infección han hecho hipertensión arterial. Pero la mayoría de los pacientes que hemos visto descompensados ya eran hipertensos previos. Hablo de hipertensos con COVID. Podría decirle que más de un 90% de los pacientes que hemos visto con COVID y hipertensión descompensada ya eran hipertensos previamente, lo sabían y tomaban medicamentos y no lo habían dejado de tomar. Otra causa por la cual entonces estos pacientes se pueden descompensar, bueno, hemos visto porque muchos han tomado antiinflamatorios desde la fase inicial del virus, de la fase donde hay fiebre, malestar general, cefalea, dolor muscular. Han tomado ibuprofeno, que es el fármaco que más se ha dado popularidad para utilizarlo como antiinflamatorio. Pero los antiinflamatorios, nosotros hicimos una publicación hace ya un par de meses acá, de que retienen sodio y agua, y eso es uno de los mecanismos fundamentales de descompensación de hipertensión y que hace que sea rebelde a la disminución de la presión aguda, de la crisis hipertensiva en los pacientes. ¿Okay? Por el uso de ibuprofeno de forma indiscriminada en pacientes con hipertensión moderada severa. Si el paciente no es hipertenso, pues probablemente el ibuprofeno sería inocuo, no le daría una crisis hipertensiva. Pero, ¿cuáles son los pacientes que más, desarrollan COVID moderado a grave? Pacientes con obesidad, pacientes mayores de 55 años, pacientes que ya tienen otras enfermedades
Y todos ellos son susceptibles a ¿qué? A padecer de hipertensión. De modo que por ser un hipertenso, generalmente tiene otras comorbilidades. Sobrepeso es una. Entonces, si aparte de eso tenemos que el paciente está tomando antiinflamatorio, pues mucha más probabilidad. Otro fármaco que se ha utilizado por el efecto antiinflamatorio son los esteroides, ya sea vía oral como Deflazacort, que se ha prescrito mucho, prednisona, o vía en spray como beclometasona o dexametasona en la fase pulmonar, sobre todo, que están bien indicados para disminuir mortalidad en pacientes graves, sobre todo intubados y con hipoxia. También puede tener como efecto adverso el aumento de la presión arterial, porque ellos provocan reabsorción de sodio y agua en el cuerpo, y esto por supuesto es una de las formas o las causas de crisis hipertensiva en un paciente con COVID. Si estamos hablando de un paciente con COVID moderado a grave que tiene hipoxia, la hipoxia, o diríamos la baja saturación de oxígeno del cuerpo, crea al paciente en un estado de ahogo, de ansiedad, que puede elevar la presión arterial simplemente por hipoxia, y también puede provocar, claro que sí, un aumento de descarga adrenérgica, le llamamos en medicina, el cual genera también taquicardia. Este paciente estaría taquicárdico por la hipoxemia. La hipoxemia genera una descarga adrenérgica que también eleva la presión arterial. También, sin duda, uno de los mecanismos postulados de que el virus puede provocar hipertensión o crisis hipertensiva hipertenso es porque él, claro, al actuar e introducirse en la célula de los vasos sanguíneos, sobre todo arteriales, y bloquearla y poner a esta célula a merced de él para producirse él mismo, ella va a dejar de producir sustancias vasodilatadoras protectoras de nuestro sistema cardiovascular. Sobre todo una de ellas es el óxido nítrico, y esto va a provocar algo que se llama al final disfunción endotelial. Se vamos a tener células arteriales nuestras, endotelio vascular, el cual no va a producir sustancias vasodilatadoras que provocan una presión normal, sino más bien vasoconstrictoras. Y con los niveles de renina y angiotensina altos, tal vez en sangre, podría huir más hipertensión arterial. De modo que esto también es uno de los mecanismos expuestos que se está en hipótesis de generación de hipertensión o crisis hipertensiva en hipertenso, la disfunción endotelial. Entonces, no es un solo factor el que puede influir entonces que un paciente hipertenso, a la hora de contagiarse con COVID y desarrollar COVID moderado o grave, genera hipertensión. Ya hago esta separación porque el COVID leve es el que uno ni siquiera ve en la consulta. Son pacientes que tienen cefalea, síntomas muy generales, puede ser falta del apetito, falta del gusto, y no buscan atención, no requieren nada específico realmente. Estos pacientes no requieren tratamiento. El 80% de los pacientes no va a requerir ningún tipo de medicamento fantástico, caro, van a resolver con medicina natural, estándose en casa, no van a complicarse. De 20% restante, un 5% sí va a requerir de verdad atención médica, ingresado en terapia, y un 2% grave con intubación, y un 1% va a fallecer. Al final la mortalidad por COVID no es tan alta como parece, sinceramente. Anda por el 2.3% global, claro. Lo que uno, claro, es algo más dramático y pensamos que es mayor, porque sobre todo nos damos cuenta de los casos sintomáticos. Pero si incluyéramos todo el universo de pacientes contagiados, asintomáticos hablo, sintomáticos leves, y el resto sí es bajo, 2.3% según estadísticas de países que han hecho estudios epidemiológicos. Entonces, bueno, una de las otras dudas que hay que aclarar es la siguiente: si realmente la hipertensión es un factor, una enfermedad que existe porque es la más frecuente en los pacientes con COVID y en la población general, o si ella realmente induce a COVID mortal. Bueno, de los primeros estudios que se hicieron, uno fue publicado en la revista en New England Journal of Medicine. Recuerden, un análisis de 1099 pacientes. En esta publicación ya lleva algunos meses. Fue en marzo, fue una de las primeras. Aquí encontramos que de las enfermedades crónicas que padecían estos pacientes, el 15% de ellos era hipertenso, que al final resultó ser la enfermedad más frecuente de las crónicas. En esta recopilación de descripción de 1099 pacientes, también se recogió la enfermedad coronaria, miren, 2.5%, enfermedad cerebrovascular, 1.4%, hepatitis B, 2.1%, muy poquitos, 15% era hipertenso. Pero estos también desarrollaron mayores complicaciones.
En otra estadística publicada, esto fue también en pacientes longevos, pacientes de asilo de ancianos, vean la hipertensión arterial, 67%. Claro, es una muestra de apenas 101 pacientes, pero esto fue un caso, diríamos, un reporte de pacientes infectados en un asilo de ancianos, que era para demostrar que los pacientes del asilo eran infectados por los visitantes y por personal médico. Fue cuando se decidió en Estados Unidos cerrar los asilos de ancianos completamente e impedir visitas. Pero aquí vean, claro, la edad media de los pacientes en asilo es mayor de 70 años, por eso también la prevalencia de hipertensión es mayor, 77%, y le seguía la enfermedad coronaria, 70%. Y en esta gráfica que compara los diferentes, la prevalencia de hipertensión en Estados Unidos, China e Italia, con diferentes números de pacientes, vean, Estados Unidos apenas 178 casos, China 416, Italia 1043. Vean cómo también la hipertensión arterial fue en todos los países la enfermedad crónica más prevalente. En Estados Unidos, en este recogido de datos de 178 pacientes, casi 50% de las personas eran hipertensas. En China el 30%, en Italia el 49% prácticamente. Entonces, en estos estudios epidemiológicos de Estados Unidos, de Italia, China, se encontró que la hipertensión es la enfermedad más prevalente. ¿Ok? Nosotros creemos que esto es porque son personas de mayor edad. Si empezamos a buscar artículos de opinión médica de revistas prestigiosas, a ver si realmente se han dedicado a hablar de hipertensión y COVID, de compensaciones, crisis hipertensiva. Y bueno, lastimosamente, en esta paper publicado que dice COVID-19 para cardiólogos, hablan de todo, epidemiología, virología, pero no hablan absolutamente nada de hipertensión arterial, nada hablan. Pero un capítulo, un pequeño párrafo, hablan sí, bueno, del daño renal en pacientes con COVID. Y sí, nosotros empezamos a hacer un resumen para ustedes sobre post-COVID, y en ello realmente ya hicimos el resumen de la parte renal y COVID que encontramos. Bueno, los pacientes con COVID pueden desarrollar insuficiencia renal aguda, sobre todo los pacientes que ya tienen cierto daño renal en la primera semana. Es decir, si usted es diabético y tiene su tasa de filtrado glomerular menos de 60, o le han dicho que tiene enfermedad renal crónica estadio 3, tiene más probabilidades que si desarrolla la enfermedad COVID, pueda tener un deterioro importante de su función renal durante la infección, durante el que pase, ¿no?, el periodo de la fase 2, que ojalá no llegara, ¿no?, ahí, de la enfermedad por COVID-19. Pero también hay pacientes que no tienen daño renal previo. Yo, por ejemplo, tengo mi función renal buena, con un filtrado más de 90. Podría tener también daño renal transitorio, sobre todo en la primera fase. Dicen ellos que del séptimo al décimo día, sobre todo en los pacientes que no tienen daño renal previo, pero en los pacientes que ya tienen daño renal establecido previo, desde el primer día, desde la fase viral, ya pueden presentar un deterioro de la función renal. Y estamos claros todos que el funcionamiento renal es fundamental para la hemostasia, la regulación de la presión arterial de un individuo. Fundamental. El riñón es el órgano que regula la eliminación del sodio. Usted come mucha sal y su riñón, si está bueno, la va a eliminar. Recuerden que la sal e hipertensión van de la mano. Entre mayor consumo de sal tenga la persona, mayores niveles de presión arterial va a tener. Entonces, si usted tiene daño renal, usted no va a poder eliminar adecuadamente ese sodio que está ingiriendo por la dieta y va a tener mayor riesgo de hacer hipertensión. Pero si tiene COVID también, puede experimentar un mayor deterioro. Por eso, en pacientes con COVID-19, fase pulmonar, con o sin hipoxia, les debemos recomendar, son hipertensos, comer simple. Siempre se lo hemos recomendado a los pacientes con hipertensión, comer simple. Pero generalmente hablamos de comer simple para hipertensos, una dieta de menos de 5 gramos de sodio en 24 horas. En insuficiencia cardíaca menos de 3. Pero acá yo les diría que les aconsejara una dieta tipo falla cardíaca, lo más hiposódica posible, porque este paciente que ya tiene daño renal previo y tiene fase pulmonar, que es después del séptimo día, con o sin hipoxia, no importa,
puede experimentar perfectamente un daño renal ulterior y va a desarrollar mayor riesgo de crisis hipertensiva al experimentar un deterioro de su función renal. ¿Estamos claros? Entonces es un consejo que le damos. Entonces, bueno, sí encontramos un artículo, pero fue orientado por un colega nuestro, el doctor Barahona. Hace ya más de un mes, el doctor nos compartió un artículo, un metaanálisis. Estas personas hicieron una investigación por Medline, PubMed, diferentes servidores médicos, buscando artículos sobre hipertensión y COVID. Pronóstico, ¿ok? Complicaciones, por eso se llama metaanálisis. Pero que conste, es un metaanálisis, o sea, agruparon muchos estudios, pero todos estos estudios son retrospectivos. De modo que son hallazgos, pero no podemos decir que hay una causa-efecto. Y este es el artículo. ¿Ok? Bueno, para que aquellos que quieran buscarlo, se los aconsejo. Dice, es publicado en la revista que se llama El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un artículo original. Se llama Hipertensión está asociada a un incremento de mortalidad y severidad de la enfermedad en COVID, o sea, neumonía por COVID grave. Una revisión, un metaanálisis de regresión. Bueno, ahí está el final, un análisis de regresión. Por eso son estudios retrospectivos. Entonces, bueno, ellos al final plantean lo siguiente. Dicen que sí, la hipertensión, o sea, ellos contaron que hay una asociación entre aumento de mortalidad, mal pronóstico, ¿ok? Y síndrome respiratorio severo, necesidad para estar en terapia y progresión de enfermedad en pacientes con COVID-19 y con hipertensión arterial. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a la página web de la Asociación Americana de Cardiología, la American College of Cardiology. Entonces, aquí está. Vamos a ver si he tenido problemas con la red hoy terribles. Ya lo tengo resumido, pero quiero que vean el enlace. Entonces, la American College, la ACC, tiene una parte donde dice cursos y habla de COVID-19. O sea, hay una parte donde habla solamente de hipertensión y hace pues un análisis adecuado de cada aspecto, el virus de la hipertensión y complicaciones. ¿Okay? Aquí está malísimo la red, malísima. Inclusive está cargando apenas. ¿Okay? Esta es la página, dice COVID-19 hipertensión, qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. Es para que vean, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Entonces, bueno, ellos aquí hacen una descripción, sigue más abajo, ¿okay? Y también unas tablas que no lo voy a aburrir con eso. Entonces, bueno, que plantean ellos en este link, en esta discusión, que hablan sobre hipertensión y COVID. Bueno, este es el statement de ellos, su posición. Por supuesto, ya le hemos demostrado a ustedes con láminas anteriores de que la prevalencia de hipertensión es alta en pacientes con COVID. Datos publicados de Italia, Wuhan, China, los propios Estados Unidos, también en facilities para pacientes. Una duda, ¿no? En efecto, la hipertensión es la enfermedad crónica más prevalente en pacientes con COVID, claro, pero también en pacientes en cualquier sociedad, sobre todo después de personas en mayores de 50 años. Entonces ellos no están muy claros realmente. Ellos creen que no hay una causalidad, sino que simplemente es un hallazgo que ha encontrado de que los pacientes con COVID tienen hipertensión, porque simplemente la hipertensión es la enfermedad crónica más prevalente. Entonces hicieron una búsqueda de ellos, que esta lámina, donde incluyeron todos los estudios que publicaron. Miren que la mayoría son de China, hay unas que es de Estados Unidos, otro de Italia, una de España. Aquí incluyen la cantidad de pacientes, el tipo de estudios, todos son retrospectivos al final. Buscaron a gente que se medicaba en los casos, todos, la mayoría son con IECA y ARA2, porque ha sido, digamos, los grupos farmacológicos más cuestionados, y estos no son los finales, las conclusiones. En resumen, ellos no encontraron, y lo plantean en su página, todos los estudios son observacionales, y ellos, el planteamiento es que no encuentran una relación entre hipertensión, ¿okay?, fármacos también, y mortalidad. Creen que es solamente asociado. Y además, con relación al tratamiento, porque también al principio se planteaba, hubo una hipótesis que publicaba en una revista de prestigio, que fue Lancet, que decía que posiblemente los IECA y los ARA2
podía incrementar los riesgos de infección grave por COVID, por SARS-CoV, porque ellos bloqueaban el receptor que era donde el virus entraba, y esto puede dejar el virus todavía con mayores niveles, ¿ok?, para infectar otras partes del cuerpo. Y eso no hay pruebas de eso, ni tampoco hay pruebas de que estos fármacos, los que he logrado, aumenten las complicaciones. No hay pruebas. Y por eso ya hace meses salió una publicación al mismo tiempo casi de la Sociedad Americana de Cardiología y la Europea planteando que ningún paciente debe modificar su tratamiento por creer que su fármaco que está tomando lo va a predisponer a infectarse por el virus o tener una neumonía grave o complicaciones. Ese, hoy por hoy, es el planteamiento de las ambas sociedades, la europea y la americana, ¿okay?, y que se resumen en esta publicación que ya una vez lo habíamos hecho hace tiempo, ¿okay? Esta es la sociedad española, pues lo hizo un favor y lo tradujo en español, pero este es del American College, ¿ok? O sea, no suspender el tratamiento antihipertensivo, ni tampoco cambiarlo. Porque también, para colmo, en esa publicación, esa editorial de Lancet decía el médico que lo hizo, que él podía aconsejar tal vez que aquellos pacientes que estuvieran tomando enalapril o sartán, pues tal vez sus médicos, si tenían dudas, lo cambiaran y dieran otro fármaco. A veces el que escribe mucho es el que menos ve pacientes. Todos los que vemos pacientes con hipertensión, sabemos que muchos pacientes hipertensos requieren de 2 fármacos, otros 3. El 30% de los pacientes con hipertensión se puede controlar con un medicamento posiblemente, pero un 30% va a necesitar de 2 fármacos y otro 30% 3 o más. Entonces usted a veces cuesta controlar a los pacientes, de pronto lo logra. Usted no se va a arriesgar en medio de una infección por SARS-CoV, un paciente con COVID, a decirle, bueno, vamos a quemarte el medicamento que te he tenido bien controlado por tantos años, que ha evitado que te infartes, ha evitado que desarrolles hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. Vamos a quitar de los medicamentos de la presión que han evitado que ingreses a un hospital porque es hipertensiva. Porque yo creo, es absurdo. Para quitarlo y cambiarlo, tendría que tener una prueba completamente irrefutable de que el tratamiento a mi paciente le puede provocar realmente una complicación en el transcurso de COVID. Y no hay esa evidencia. Por lo tanto, los pacientes que están con hipertensión controlada y tienen COVID, no debe ser modificado su tratamiento hipertensivo, o mejor dicho, sustituido. Y hago el hincapié porque dije la palabra modificación, y es lo que quiero hablar ahora. Porque ahora vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer en la consulta médica de un paciente con COVID y que es hipertenso, o por lo menos qué es lo que hemos hecho nosotros, porque sinceramente no encontré ninguna guía, la busqué donde me dijera a mí estos son los pasos a seguir en un paciente que tiene hipertensión y que lo va a ver a su consulta con COVID. Entonces, yo les voy a contar lo que hago yo, y bueno, y si hay alguno que me está viendo por ahí, que también comparta con nosotros, con mucho gusto, porque ya dije, yo no encontré ninguna guía, ningún lineamiento que me ayudara a mí a mejorar la presentación de hoy y darles consejos que no son los personales. Ok, pues me da el paciente con COVID a la consulta y lo primero que hago, ¿qué cosa es? Pues la parte de COVID. Ok, señor, buenos días, papá. ¿Cuándo fue su primer día de síntomas? ¿Para qué hago eso? Para saber en qué etapa está la enfermedad. Fase aguda, recuerdan, fase viral, primeros 6 días, fase pulmonar del 7º al 14 días, recuerden. Y aquí donde la gente se divide, desgraciadamente, va grave o se estabiliza y recupera. El 80% se queda en la fase viral, no requiere más nada, pero un 20% que tenemos que luchar con él. Entonces, esto es importante, por supuesto, para saber. Ya hablamos nosotros que los pacientes que ya tienen hipertensión, diabético, me viene alguien de 65 años, y que es diabético de 5 o 8 años, yo sospecho que tiene daño renal, que tiene cierto daño, o mejor dicho, cierto deterioro de su función renal. Y ya sé que por el COVID puede afectar la función renal. Entonces tengo que estar atento a eso. Sé que hay medicamentos como los ICARA-2 que pueden empeorar un poco la depuración renal al inicio, o un paciente que tiene algo más agudo. Ojo con la creatinina, ojo con el potasio. Pues entonces es importante. Tengo que ver si tiene una hipoxia. La hipoxia me desencadena taquicardia, ¿ok? Que es hipertensiva. No puede estar en hipoxia si tiene apenas 3 días el paciente de evolución de COVID. Otra causa sería la disnea. ¿Cómo está el corazón? ¿De acuerdo? Entonces, 10 de evolución es fundamental. Me da la etapa y me da una idea
en qué es lo que estoy viendo. Segundo, cuáles son sus síntomas, ¿ok? Me puede decir que son síntomas respiratorios, síntomas generales, o de pronto tiene síntomas cardiovasculares. El paciente viene realmente porque tiene taquicardia, palpitaciones, dolor precordial, que son síntomas frecuentes en los pacientes, síndrome de alarma importante en la fase pulmonar, pero síntomas no muy graves en la fase post-COVID, ¿ok? O sea, dolor de pecho tiene diferentes implicaciones de diagnóstico. Durante la fase aguda, hay que ver si es isquémico o no, a quién le da, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular del paciente, diabético, hipertenso, colesterol, como estado, tiene obesidad, factores familiares, ahí va todo lo que es factores de riesgo cardiovascular. Recuerden que una charla que dimos hace un mes, decíamos, los pacientes con COVID son de alto riesgo cardiovascular. Recuerden, y planteamos que, en general, los pacientes que se complican son los que ya tienen problemas de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son? Hipertensión, obesidad, diabetes, edad avanzada. Son pacientes de por sí con cardiopatía, aunque no lo sepamos tal vez. Y en parte eso influye en que puedan complicarse. Entonces, si estamos viendo un paciente con COVID, con múltiples factores de riesgo, yo debo estar claro que el paciente se puede complicar en cualquier fase de la evolución de la enfermedad. Fase viral, fase pulmonar, y más aún en la fase pues, de hiperrespuesta a citocinas inflamatorias. Tengo que examinarlo, examen físico, ¿qué voy a buscar? Bueno, por una parte la parte pulmonar, que es la repercusión del COVID per se, su oxigenación, su saturación, pero también la parte cardiovascular, tengo que ocultarlo, tercer ruido, galope, falla cardíaca, disnea, crepitantes. Yo aprendí algo con esto. Los ruidos pulmonares de pacientes con COVID son como los del corazón, cuando hay congestión, agua, digamos, no es agua, pero bueno, hablando en términos vulgares. Pero el corazón son más finos, los crepitantes, más finos, sobre todo basales. Los pacientes con COVID son rudos, es un crepitante pero rudo y difuso en todos los pulmones, ¿okay? Sobre todo ruidoso. El paciente con falla cardíaca, digamos, tiene pulso venoso yugular alto, reflujo hepatoyugular positivo, puede tener edema periférico. El paciente con COVID no es puramente pulmonar. De modo que aquí hay algo del examen físico que uno puede decir si está viendo un paciente con COVID puro o COVID con descompensación cardíaca. Importante, por supuesto, para la charla de hoy, la toma de la presión arterial. Fase pulmonar con hipoxia y hipotensión, grave. Fase pulmonar con o sin hipoxia, con dolor de pecho, hipotensión, grave, puede ser malo, ¿ok? Con hipertensión, todos los mecanismos que hablamos anteriormente, ¿estamos claros? Hay que ver ya el paciente con hipertensión y COVID que lo toma adecuadamente, está tomando anticálcicos, hablo amlodipina. En muchos pacientes he visto, normalmente la amlodipina puede dar taquicardia refleja porque es vasodilatador arterial. Excelente fármaco para controlar hipertensión, sobre todo en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Pero he visto, sí, pacientes con COVID, con mucha taquicardia y están tomando amlodipina. Podría ser que la amlodipina los haga más sensibles a la taquicardia refleja y hemos tenido que en este caso sí cambiarla y a un beta bloqueador. El paciente ya está tomando IECA hora 2 que conste y tomaba amlodipina como coadyuvante para el tratamiento antihipertensivo. Y en estos casos, si la persona es normal pero hay mucha taquicardia, el paciente se queja de eso, le cambiamos a un beta. Si lo que tiene hipertensión no controlada, pues le agrego el beta bloqueador selectivo, ¿okay? Nivolol, bisoprolol, principalmente nivolol, porque el nivolol es un donador de óxido nítrico. Y si yo creo que en parte de la fisiopatología de la compensación de la hipertensión en pacientes con COVID por disfunción endotelial y poca producción de óxido nítrico, pues yo le estoy brindando el óxido nítrico a ese endotelio con el nivolol. Y sinceramente es el fármaco que estamos utilizando en pacientes con COVID y crisis hipertensiva. Y además porque el nivolol es el beta bloqueador más selectivo y que baja más la frecuencia cardíaca, inclusive más que el bisoprolol, que sinceramente es mi fármaco de elección. Lo era pues antes de COVID, pre-COVID. Ahora pues no, el nivolol. Y por supuesto, en este paciente con hipertensión de 60 años que tiene COVID, tengo que aclarar si ya ha tenido un infarto, si tiene daño cardíaco, si tiene hipertrofia particular, si tiene valvulopatía aórtica mitral. ¿Por qué? La hipertensión
en nuestros países centroamericanos y Latinoamérica, la hipertensión arterial es una causa de insuficiencia cardíaca. En Estados Unidos no, ni en Europa, es la cardiopatía isquémica, porque esta gente tiene un mejor control de los pacientes con hipertensión, teóricamente, le aclaro. Pero tiene más fármacos, más seguro, hay mayor cobertura. Y en nuestros países, mucha gente pobre no tiene los recursos suficientes para controlarse bien la hipertensión arterial con fármacos de calidad. Toman captopril para controlar la hipertensión, cosa que no se hace, no porque sea malo, sino porque el efecto dura 4 o 6 horas. Y entonces los pacientes lo toman captopril una vez al día. Resultado, no se controlan y están yendo a las emergencias por descompensaciones. Y como lo que tiene el sistema de salud público es captopril, pues el médico no le va a prescribir otra cosa porque es prohibido. Y le vuelve a meter captopril. Y el paciente vuelve a ir, se pasan esos años hasta que termine en falla cardíaca. Y ese problema no es de Nicaragua, es común en toda Latinoamérica, que conste, ¿ok? Aquí también tenemos enalapril para el sistema público de salud. Y para el seguro social, losartán y irbesartán de ARA2 también. El hecho es que el paciente hipertenso no controlado puede tener daño cardiovascular. Y a la hora de tener COVID puede descompensarse también de una falla cardíaca. Puede ser crepitante también. Y si tiene placas de ateroma, aterosclerosis, puede ser una angina de pecho y hasta un infarto, por supuesto. Porque la fiebre, la hipoxia, el estrés, la taquicardia, todos son factores desencadenantes de un posible infarto. Y más aún en pacientes con COVID. Que ¿quiénes son los pacientes que tienen COVID moderado o grave? Los más de 60 años, con hipertensión, diabético, con falla cardíaca, con daño renal, que tiene EPOC también. Son pacientes con múltiples factores de riesgo asociados. De modo que yo le diría que el paciente con COVID hipertenso, pues no es un paciente sano. No me confiaría creer que realmente va a tener una evolución adecuada. Sí, tendría que tener mucho ojo con él. Y claro, aquí le estoy respondiendo a la última duda que empezamos al inicio en la charla, que decía si yo creía que el paciente con COVID e hipertensión requeriría de un mayor seguimiento o cuidado. Pues sí, yo creo que un paciente con COVID que es hipertenso requiere mayor cuidado médico que un paciente con COVID y sin hipertensión arterial, en mi opinión. Diríamos evidencia C, opinión de experto. Si es que bueno, me tomo como un experto. En opinión, que requiere mayor seguimiento. Pero como les digo, no he leído ni un consenso sobre esto. Creo que todo el mundo está preocupado por que los pacientes con COVID no se mueran de neumonía, de complicaciones cardiovasculares, trombosis y no por hipertensión. Es importante, importantísimo, acá, la anticoagulación y la hipertensión con COVID. Y viene la parte importante. De toda la vida. Y esto es serio. Usted no debe dar ni aspirina, ni ningún antiagregante plaquetario, aspirina, clopidogrel, ni anticoagulante a un paciente que tenga hipertensión no controlada. Me viene a la consulta un paciente que tiene pues hipertensión arterial y viene con 180, 110, pónganle así. Y el paciente al final es diabético, colesterol en 180 LDL, y vamos a ponerle que también tiene insuficiencia arterial periférica. Pues. Tiene 2 lechos vasculares afectados. Indicación aspirina sí tiene, aunque no ha tenido un evento vascular ACCB, eso es prácticamente prevención secundaria, porque no sé que tiene placas de ateroma en las piernas. Prevención secundaria, lleva aspirina, sí. ¿Yo se la voy a dar en ese momento? No, ¿por qué? Porque tiene hipertensión no controlada y la aspirina o la clopidogrel va a aumentar el riesgo hemorrágico, y eso es ciencia constituida. Usted no le puede dar a pacientes con hipertensión descompensada aspirina de entrada. Se la va a brindar como prevención cardiovascular cuando ya esté controlado. E igual le digo a un paciente que tiene COVID y que usted quiera darle tratamiento antitrombótico, anticoagulante, ya sea profiláctico con las aspirinas de bajo peso molecular, o antitrombótico como tal, a dosis full, con los nuevos anticoagulantes orales, porque aumenta el riesgo hemorrágico. La hipertensión arterial no controlada es una contraindicación en momento absoluta, pero una vez que usted la controla, ya no es contraindicación. De modo que sí estamos claros que desde el inicio en pacientes con COVID hay ciertos exámenes de sangre que pueden darle a usted, arrojarle que ese paciente tiene alto riesgo de trombosis,
dímero D, el LDH altísimo. ¿Ok? Claro. Y entonces está ahí indicado el anticoagulante de entrada, aunque sea preventivo. Si está ingresado, a todos se les pone. Pero si tiene hipertensión también no controlada, no puede indicarlo de entrada. Tiene que controlársela. Ojo, ok. Entonces, concluyendo ante la charla. Pues sí, el paciente, ¿cuál es mi responsabilidad, mi autorresponsabilidad? Porque recuerden que esta charla es parte de un bloque que estamos realizando con ustedes, como un taller seminario de autocuido, responsabilidad, autorresponsabilidad. Usted es responsable de su salud, no soy yo, es usted. Usted va a pedirme mi ayuda para que yo lo apoye, le dé consejo, le recomiende la medicina más apropiada, pero quien debe tomársela es usted, quien debe hacer dieta baja y sale es usted, quien debe bajar de peso y tener un peso adecuado es usted, quien tiene que bajar el consumo de licor semanal es usted, quien tiene que dejar de fumar es usted. No soy, yo no, es usted. De modo que usted como paciente tiene que tener una gran responsabilidad y tiene un autocuido que llevar. Y este es parte del bloque, este es el autocuido inicial en pacientes hipertensos. Ya sea preparándose para la pandemia que está existiendo o para su futuro. Primero, usted tiene que estar bien controlado, aunque no tenga COVID todavía, o si ya le dio igual. Porque usted se controla, va a evitar complicaciones futuras por hipertensión arterial, que está demostrado que causa complicaciones cardiovasculares, ¿no? Accidente, derrame cerebral, infarto cardíaco, falla cardíaca, falla renal. La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más prevalente, por lo tanto vamos a ver también pacientes con COVID y que tengan también, por supuesto, hipertensión arterial. Claro que sí. El paciente hipertenso con COVID puede sufrir de mayores complicaciones, ya que la hipertensión afecta su pronóstico, su metaanálisis. Ahora, importante, la American College publicó en este seminario que les pusimos diferentes estudios que están llevándose a cabo, prospectivos, para valorar pronóstico. Y son randomizados, vean, RCT, esto es inglés, Randomized Control Trial, estudios randomizados, que es como los queremos. También no serán con miles de pacientes, ¿no? Miles como estamos acostumbrados, pero por lo menos va a dar una luz sobre si realmente la hipertensión afecta muerte, riesgo de intubación, riesgo de terapia, etcétera, etcétera, que es lo que nos hace falta saber. ¿Okay? Hasta ahora esos resultados de que influyen pronósticos son por retrospectivos. En pacientes con COVID y crisis hipertensiva, no solamente es la causa, es que el paciente no toma el medicamento, es múltiple. Por el propio virus, porque tomó antiinflamatorios, porque tomó esteroides, por el estrés, por la carga enérgica, por la hipoxia, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ojo con los antiinflamatorios, también los anticoagulantes, pacientes con hipertensión y COVID, por los riesgos de descompensarse los antiinflamatorios y por los riesgos de sangrado de los anticoagulantes y también de los antiagregantes. Importante, no podemos olvidarnos, saludos hasta México, de la función renal. Siempre, todo paciente que va a cardiología, corazón y riñón van de la mano. Falla renal me afecta el corazón, me genera hipertensión. La hipertensión me afecta el riñón y me afecta más el corazón. Ok, los cardiólogos por eso tenemos que saber un poquito. 9300 likes, ok. Colbert ha hecho una buena tratamiento, sí, bueno, sobre todo si hipertensión leve, 5,625, y si tiene tendencia a la taquicardia, claro. Y si es joven también, hipertensión inicial también. Y si no tiene dislipidemia ni tampoco cirílico alto ni es prediabético, es una buena opción. Ya dimos charlas sobre tratamiento hipertensivo. Los que quieren me mandan un mensajito, yo le hago los enlaces a las charlas que ya brindamos sobre hipertensión. Les puedo enlazar a el que quiera, me manda, doctor, tomo tal cosa, déme información, te pongo el enlace a esa charla. Nosotros tenemos, amigos, más de 200 charlas cardiovasculares en la página. Todos los temas de cardiología ya lo dimos. Todo. Y solo daría nuevo un tema si encuentro información nueva que haga que cambie lo que planteé hace un año. Si no, sinceramente no la voy a dar. Así que, Justino, te mando el enlace si querés. Un gran abrazo para todos aquellos amigos de toda América Latina que nos ven, la gente que también está en Estados Unidos, en España. Un gran abrazo. Muy buenas noches y hasta la próxima. Y cuídense, por favor, no se descuiden.
esto no ha terminado aún. Por favor, por favor. Bye, un gran abrazo. Saludos, besos y todo. Bye bye. Gracias.